¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a la pantalla de Canal 10. Esto es Redacción Abierta y con el Diario del Lunes, el espacio periodístico de Perfil Córdoba y Punto a Punto para recrear, compartir, analizar y discutir también con ustedes, que se pueden comunicar con el canal sobre los temas de la actualidad. Y arrancamos siempre el programa con lo que ha sido la portada de Perfil en la jornada de domingo, que ha tenido temas verdaderamente de anticipación. Con fotografía principal, el nuevo ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, y la cúpula de la policía que ha asumido hace muy pocas horas, en una cuestión que ha significado todo un gesto este lunes. Tuvo la primer reunión de este gabinete de seguridad en un barrio que a veces no es muy aceptado que denominen como zona roja, sí una zona peligrosa como barrio Cepa. Allí estuvo deliberando precisamente la máxima autoridad de seguridad en la provincia con las autoridades policiales. Tiene que ver, por supuesto, con la agenda que se abre en torno a este tema, en donde Juan Pablo Quinteros anticipó que va a reunirse en las próximas horas con Patricia Bullrich, casualmente por este tema. El otro asunto es vital, porque va a marcar, por supuesto, la agenda y la relación entre el gobierno y los gremios estatales. Tanto en su momento Daniel Pacerini como Martín Yarlora, el intendente y el gobernador, han dicho que pretenden desenganchar de las paritarias ese ajuste por inflación que hacían mes a mes. Generalmente creo que en el SUEM era cada 2 meses. Bueno, el tema de desenganchar la paritaria a lo que es la inflación mensual ha generado en cierta medida el disgusto por parte de los gremios estatales cordobeses. Bueno, todo esto tiene que ver con el impacto que está teniendo la inflación. Si este último mes es del 20%, ya desde la provincia han dicho que no van a poder pagar ese aumento de los trabajadores estatales, por lo que esto genera, por supuesto, una enorme discusión y hasta un clima de incertidumbre tanto en la provincia como en la municipalidad. Javier Milei en tapa también, que está apostando a que haya un amplio consenso y respaldo para el paquete de medidas en el Congreso de la Nación y el retiro del histórico director del Hospital Rawson, quien se despide, por supuesto, de la actividad. Temas que tiene la tapa de Perfil de este domingo, que hemos repasado rápidamente, pero que ampliaremos a lo largo del programa, que arranca con estos títulos. Muchos temas para esta noche, muchos tienen que ver con el tema económico. Antes de presentar a nuestro primer invitado, saludo a la mesa como todas las noches. Diego Caniglia, María Esther Romero y José Busaniche, bienvenidos y buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Les parece que arranquemos hablando de economía? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, el licenciado Jorge Ingaramo, economista cordobés, está en contacto con nosotros para hablar de las medidas de Milei y de Caputo que ya han sido anunciadas. Ingaramo, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, muy bien. ¿Escuchan? Perfectamente bien y lo vemos todavía mucho mejor, Ingaramo, ¿eh? Bueno. No pueden verme mejor porque estoy más viejito. Saludos a los muchachos que están en la mesa, que son todos amigos míos. Bueno, ya tienen sus amigos. Aunque van a dejar de hacerlo después de lo que yo diga. No. Bueno, arrancá, José. ¿Cómo? Tiene libertad Ingaramo para decir lo que quiera. Bueno, la libertad no la es libertad, lo que se impone hoy. La libertad avanza. Jorge, ¿qué impresión te ha dejado los primeros pasos en materia económica que están dando Milei y Caputo? Y si a tu entender ¿se puede considerar esto un plan integral, un plan de estabilización o todavía no? Todavía es ponerle mucho y en todo caso son algunas medidas por ahora. Bueno, no es un plan de estabilización, no es un plan integral y la impresión que me dejaron es muy mala. Muy mala. Un plan se basa en un buen diagnóstico, Milei no lo tiene, lo dijo en la escalinata del Congreso, muy mala, habló de 3.500% de inflación y después el vocero presidencial presentó una tablita donde finalmente el déficit operativo no pasaba del 2,3% del PBI,
un déficit completamente financiable. Después, las medidas, pura enunciación, yo me cansé de mirar, agoté mis ojos con glaucoma mirando el boletín oficial y no encontré casi nada, o muy poco. De todo lo que se anunció, hay un 10% implementado y en general, salvo la comunicación del Banco Central para el pago de importaciones, todo el resto me pareció prácticamente malo, definitivamente malo. Se armaron un Rodrigazo a medida del discurso de Milei, 100% de devaluación, 80% de suba del precio de las naftas, 60% del precio de las carnes, o sea, implementación cero, o sea, negativa, completamente negativa. Comunicación, ni hablar. Caputo comunica a Bonelli en otro programa que no está en el canal de ustedes, supongo, que va a haber un blanqueo, ¿no? El miércoles a la noche me voy corriendo, me levanto a las 4:30 de la mañana, me voy a ver el boletín oficial del jueves, no estaba el plan. O sea, el gobierno se está filtrando, el gobierno se está filtrando a sí mismo los próximos pasos, parece. Pero no le veo el chiste a anunciar un blanqueo. A mí, yo personalmente estoy de acuerdo con ese blanqueo, porque hay tanta guita negra en Argentina, hay tanta guita en las cajas fuertes, que sería espectacular que ese blanqueo con el 5% de costo se pudiera llevar a la práctica, ¿no es cierto? O sea, yo lo celebré, cuando lo escuché esa noche dije, por fin mi idea, que yo le quise vender a Pelle durante 4 años y Pelle nunca me la compró. Bueno, muy bien, ahora esta vez parece que viene en serio. Bueno, al día siguiente fui a ver, no estaba en el boletín oficial. El viernes fui a ver, no estaba en el boletín oficial. El sábado tampoco. Bueno, entonces, o sea, de los anuncios a la realidad, cero alas, ¿no? O sea, y por supuesto, manejo de expectativas, muchachos, a ver si somos claros. Y lo voy a decir sin eufemismos. Yo viví el Rodrigazo siendo estudiante y tomando mate con hierba de ayer quemándose al sol. Desde ese entonces nunca he visto un programa tan improvisado, tan mal diseñado, tan pésimamente implementado como este. No me acuerdo. Joe, ¿se acuerdan de Joe? Bueno, Joe nos convencía por televisión. O sea, por supuesto que después nos rompía la cabeza a patada, pero Joe nos convencía por televisión. ¿No? O sea, ahora, es evidente que un plan consiste en diseño, instrumentación y manejo de expectativas. Diseño, por lo visto, cero. Cero. Cambian todos los días todo, no se sabe cuánto paga la leche de retención, etcétera, etcétera. Instrumentación, menos todavía, porque de las medidas que anunciaron, muy pocas están instrumentadas. Solamente sabemos que seguimos teniendo 9 tipos de cambios, 9, ¿no? Si quieren se los enumero, y después manejo de expectativas, pero pésimas, porque un Rodrigazo es siempre un Rodrigazo. Y estamos viviendo la fase inicial de un Rodrigazo. ¿Por qué? Porque subieron 100% el tipo de cambio oficial, 80% el tipo de cambio, las naftas y el 60% las carnes. Si eso no es un Rodrigazo, yo dejo de llamarme Ingaramo y paso a llamarme Ahmed El Shabradoina. Ahora, Jorge, yo coincido que hay un mal diagnóstico, pero ¿no ves también que hay una estrategia política detrás de esto? Y que vos lo planteaste, creo que con un ejemplo muy concreto, que era el 3.500% de inflación. ¿No hay ahí como un escenario catástrofe para que después no ocurra y tratar de bajar un poco la espuma? Recomiendo la lectura de un señor que se llama Mariano Rodríguez, Mariano Fernández, que no es Roque Fernández, el profesor de Lucema. Dice el artículo, el backward looking inflation, que usa Milei, que dice que ahora tenemos que pasar por la estanflación y recién en 2 años nos vamos a dar cuenta que bajó la inflación, eso no existe más. Eso es la época de los pedos que se tiraron con Gomera. Eso no existe más.
Hoy un tipo que, si yo soy un comerciante que voy a mi trabajo a la mañana con el auto y veo una cola en la estación de YPF y veo que la nafta subió 80%, lo primero que hago cuando llego a mi negocio, le digo a mi dependiente, marca todo 80% por la duda. O sea, el backward looking inflation no dura más 2 años, dura 2 minutos. Ahora estamos avivados los argentinos, todo el mundo está avivado. Eso es de la época de Friedman. Es un modelo viejo. Que se ayorne mi ley, que venga. Incluso él mismo tiene un perro que se llama Lucas, creo. Bueno, Lucas mismo llamaba a la rational expectation, la inflación esperada por la gente, que la gente anticipaba la inflación. O sea, la gente sabía perfectamente, antes que el gobierno gastara, cuánto iba a ser la inflación del mes que viene. O sea, evidentemente hay un desajuste bien claro, ¿no? Yo creo que, no sé si eso contesta tu pregunta, pero la verdad, honestamente, desde el punto de vista teórico, mal leído, es un presidente mal leído, que solo puede resolver el problema poniéndose el uniforme de combate y yendo a Bahía Blanca a ver cómo se vuelve los hilos. Jorge, a ver, para ser claros, en una conferencia grabada, en 13 minutos Caputo, según vos, empeoró las condiciones económicas que dejó el kirchnerismo. No, empeoró no, porque lo que se había hecho en materia de Rodrigazo ya estaba hecho. Anunció, por ejemplo, mirá el ejemplo de comunicaciones, ustedes son comunicadores. En el programa de Bonelli anunció el blanqueo, con el cual yo estoy de acuerdo, y al día siguiente no apareció, al día siguiente tampoco, al día siguiente tampoco, al día siguiente tampoco. Entonces, yo no creo que eso sea favorable a tener una cierta coherencia económica sobre para qué rumbo vamos. Es más, yo diría, rajemos rápido del modelo Milei. Lo más rápidamente que podamos, rajemos rápido del modelo Milei y vamos a un plan racional. Pero un plan racional que se base en que efectivamente de la tabla del vocero, digamos, tomemos el 2,3% de déficit operativo, que fue lo que dejó Massa, le agreguemos el plan platita, eso va a dar 3% de déficit operativo, refinanciemos el 2,2% de déficit financiero y pasemos rápidamente a negociar con el fondo cómo hacemos para lograr que nos financien ese 2,7 o 2,8 que va a quedar de déficit operativo. Si todo hizo mal hasta ahora el gobierno, ¿a dónde vamos? Porque estas medidas que usted acaba de mencionar son solo algunas. Se viene la reforma del Estado, se acaban de intervenir las empresas energéticas, es decir, se vienen cambios estructurales enormes. No los vimos todavía. No los vimos cómo lo van a hacer. Si lo van a hacer como hicieron la suba del tipo de cambio y el mantenimiento de 9 tipos de cambio oficiales o llámese, digamos, MEP, contado con liqui, etcétera. Si lo van a hacer así, tengo mis serias dudas sobre cómo el resultado que va a dar eso. Veo una improvisación tamaño baño. Yo no sé qué hicieron. Ellos ganaron las elecciones el 19 de noviembre. Estamos casi a 19 de diciembre. No tuvieron tiempo de estudiar las leyes, los decretos, de preguntarle a Cuño y Barona lo que se podía hacer por ley o por decreto. Por ejemplo, las retenciones. No sabían si tenían las facultades o no tenían las facultades delegadas del Congreso. ¿Por qué no le preguntan a los abogados? No, yo creo que, francamente, hay una improvisación que no tiene nombre. No Bien. tiene nombre. Licenciado Jorge Ingaramo, ha sido un placer, ¿eh? Que tenga buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, muy crítico el licenciado Jorge Ingaramo, economista, hablando acerca de la economía en tiempos de Milei. Nos vamos a la pausa en instantes. Otra cuestión que tiene que ver también con la economía, cómo impactan estas medidas, por un lado en las pymes y por el otro lado en el sector de comercio exterior. La pausa.